Hola, comenzamos esta segunda parte de los videos introductorios de abdomen. En esta oportunidad vamos a hablar de su contenido. Entonces, dijimos que el abdomen tenía un continente y un contenido. Ya en el video anterior hablamos del continente, estudiamos sus límites óseos y los músculos que forman sus paredes. Ahora vamos a hablar del contenido, refiriéndonos a su cavidad y a las estructuras que están dentro del abdomen. Y para eso vamos a cortar nuestro abdomen a la mitad, haciendo un corte sagital. Vemos la mitad derecha desde el lado izquierdo. Tendríamos algo así. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Estas serían las paredes de abdomen que ya estudiamos. Hacia acá, hacia anterior, estaría el recto, el piramidal, los músculos anchos con sus aponeurosis. Hacia posterior tendríamos entonces al cuadrado lumbar, al psoas mayor, psoas menor, y al ilíaco, etc. Hacia superior tenemos al diafragma, tóraco-abdominal, y hacia inferior tenemos el diafragma muscular pelviano. Hablemos de lo que está dentro. Y para eso les dibujo esta víscera, que es específicamente el colon transverso, que es una de las vísceras que está dentro de la cavidad abdominal, pero eso la vamos a explicar con más detalle después. Lo que quiero que sepan ahora es que dentro de la cavidad abdominal existe una membrana serosa que se llama peritoneo y que va a cubrir tanto a las paredes como a las vísceras. Así como el corazón tiene el pericardio, los pulmones tienen a la pleura, bueno, en el abdomen existe una membrana serosa que es el peritoneo y va a cubrir a las paredes y a las vísceras. El peritoneo que cubre a las paredes se le llama peritoneo parietal. El que cubre a las vísceras se le llama peritoneo visceral. En este caso, este sería el peritoneo visceral del colon transverso. Y acá tenemos el peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal superior, peritoneo parietal posterior y peritoneo parietal inferior. Fíjense cómo acá el peritoneo se repliega para poder llegar a la víscera. Esos repliegues se les llama repliegues peritoneales. Y este específicamente que estamos viendo, que es el que termina llegando al colon transverso, se le llama mesocolon transverso. Y es un punto de referencia importante para dividir esta región en dos zonas, una zona superior y una zona inferior. Ahora bien, fijémonos en una cosa, el peritoneo parietal anterior está adherido a la pared anterior, el peritoneo parietal superior está adherido a la pared superior, pero no es el caso en el peritoneo parietal inferior y en el peritoneo parietal posterior, que dejan como un espacio. Esos espacios van a estar ocupados por algunas vísceras o algunas estructuras que se van a interponer entre el peritoneo parietal y la pared, dejando entonces un espacio acá y un espacio acá. Tomando en cuenta todo esto que les acabo de decir, ya podemos entonces dividir a toda esta cavidad en 4 porciones. El espacio supramesocólico, que está superior al mesocolon transverso, el espacio inframesocólico, que está inferior al mesocolon transverso, el espacio retroperitoneal, que está detrás del peritoneo parietal posterior, y el espacio pélvico subperitoneal, por debajo del peritoneo parietal inferior. Y aquí estaríamos también en la cavidad pélvica, porque recordemos que la cavidad abdominal se continúa con la cavidad pélvica hacia abajo. No es como el tórax y el abdomen que tienen al diafragma que va a separar ambas cavidades, sino que estas no, estas se continúan. Entonces acá van a existir algunas vísceras y algunas estructuras que se van a interponer entre el peritoneo parietal inferior y la pared inferior. Y lo mismo pasa acá, en el retroperitoneo, estructuras que se van a interponer entre el peritoneo parietal posterior y la pared posterior. Aquí sí vamos a tener entonces la división por el mesocolon transverso, supramesocólico e inframesocólico. Si lo vemos acá en nuestro dibujito, vemos entonces al colon transverso, ahí viene el peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal superior, peritoneo parietal posterior, repliegue peritoneal, peritoneo visceral, el mismo repliegue peritoneal que es el mesocolon transverso, peritoneo parietal posterior y peritoneo parietal inferior. El espacio que está superior al mesocolon transverso, espacio supramesocólico. El espacio que está inferior al mesocolon transverso, espacio inframesocólico. Detrás, el espacio que está detrás del peritoneo parietal posterior, retroperitoneo, y el espacio que está debajo del peritoneo parietal inferior, el espacio pélvico subperitoneal. Y acá vemos entonces un corte sagital de la cavidad abdominal, de la cavidad abdominopélvica incluso. Vemos que esto es anterior y esto es posterior. Fíjense acá anterior
tenemos al recto. Acá inferior vamos a tener el músculo elevador del ano, como dijimos, el diafragma muscular pelviano. Hacia acá atrás tenemos a la columna vertebral, que es lo que más nos guía que esto es posterior. No vemos bien los músculos de la pared posterior, están un poco más hacia lateral. Este corte es a nivel de la línea media. Y superior tenemos al diafragma. Bien, entonces ubiquemos que todas estas estructuras, que son las que están dentro de la cavidad abdominal, están cortadas. Y vemos acá al que les estaba mencionando, que era el colon transverso. Este es el colon transverso. Y aquí viene llegando el mesocolon transverso, ¿ok? Que sería este repliegue peritoneal. Me divide entonces en un espacio supramesocólico, donde vamos a encontrar fundamentalmente al hígado, al estómago y también al bazo, que en esta imagen no lo vemos. Y un espacio inframesocólico, donde vamos a encontrar fundamentalmente a las asas delgadas y al intestino grueso, al yeyuno, al ilion y a las porciones del intestino grueso, como el ciego, el colon, etc. Y después, además, fíjense que el peritoneo parietal anterior está adherido a la pared anterior. El peritoneo parietal superior está adherido a la pared superior. Pero acá, el peritoneo parietal posterior va a tener algunas estructuras que se interponen entre la pared posterior y el mismo peritoneo. Y lo mismo pasa acá abajo. Hay algunas estructuras que se interponen entre el peritoneo y la pared. Entonces queda este espacio retroperitoneal donde vamos a encontrar a los riñones, a las glándulas suprarrenales, a los grandes vasos. Los riñones y las glándulas suprarrenales no los vemos porque esto es un corte sagital y ellos están más hacia lateral. Pero lo que sí vemos, por ejemplo, es los grandes vasos. Aquí vemos un poco de vena cava y aquí vemos a la aorta, que en este caso sería aorta abdominal, que ya pasó el diafragma y pasó de ser aorta torácica, aorta descendente torácica y ahora es aorta descendente abdominal. En el espacio pélvico subperitoneal vamos a encontrar hacia adelante la vejiga, hacia atrás al recto, y en el medio podemos encontrar estructuras del aparato genital, que en el caso de la mujer puede estar, por ejemplo, el útero, en el caso del hombre puede estar, como vemos acá, la próstata. Bien, continuamos. Vemos entonces el espacio supramesocólico. Fíjense, esto es una vista anterior de la cavidad abdominal, del espacio supramesocólico específicamente, y esto también es una vista anterior, pero aquí cortaron, separaron al estómago del epiplón mayor y levantaron al estómago. Entonces, vemos acá arriba la pared superior que sería el diafragma, y acá, esta estructura que ven aquí, que sería esta misma, es el colon transverso, que es el que hemos dibujado como un circulito en estos cortes sagitales. Este es el colon transverso. A ese colon transverso, fíjense que le llega este meso, que es el mesocolon transverso, que aquí vemos un poquito. Igual aquí no lo vemos tan bien porque lo está tapando este repliegue peritoneal que se llama epiplón mayor, que ya lo hablaremos después cuando veamos peritoneo. Pero lo que quiero que vean es el colon transverso y acá el mesocolon transverso. Encima de ese mesocolon transverso vamos a encontrar entonces a estas estructuras, que vamos a tener al hígado, las vías biliares, al estómago y al bazo. De derecha a izquierda, hígado, estómago, bazo. Bien, es lo que más vamos a estudiar en el espacio supramesocólico. Obviamente también hay que estudiar las porciones del peritoneo que están ahí, como el epiplón menor o gastrohepático, que es este que vemos acá. Hay que estudiar también, obviamente, los elementos vasculares, como el tronco celíaco. Aquí tenemos el pedículo hepático, etc. Eso lo explicamos después con más detalle. A grosso modo, quiero que vean que en este espacio supramesocólico vemos al hígado, al estómago y al bazo. Bien, si subimos acá al estómago, vemos entonces acá abajo al mesocolon transverso. Y aquí atrás vemos, por ejemplo, a la aorta, dando algunas de sus ramas que van a irrigar a estas vísceras, que sería el tronco celíaco. Pero acuérdense que la aorta está en la cavidad, en el espacio retroperitoneal. ¿Ok? Aquí, ¿qué más vemos? Vemos, bueno, la continuación del estómago como tubo digestivo, que sería el duodeno, que acá también lo vemos. Detrás del estómago estaría el páncreas, y entre el páncreas y el estómago está la transcavidad de los epiplones, que la vamos a estudiar mejor cuando hablemos de peritoneo, etc. Vamos con inframesocólico. Vemos acá una vista anterior y acá arriba
observamos al espacio supramesocólico. No vemos al mesocolon transverso que nos oriente, pero no necesitamos, porque nosotros sabemos ya que el hígado y el estómago están en el espacio supramesocólico. Ahora bien, el espacio inframesocólico estaría hacia acá, pero acá está tapado por este repliegue peritoneal, que lo explicaremos con más detalle en la clase de peritoneo, que se llama epiplón mayor o epiplón gastrocólico, o también conocido como delantal de los epiplones, porque fíjense que parece un delantal que está cubriendo todo hacia acá abajo. Si yo agarro ese epiplón mayor y lo levanto, como hicieron aquí, podemos ver entonces las estructuras que están en el espacio inframesocólico. ¿Y cómo sabemos que este es el espacio inframesocólico? Bueno, porque aquí está el colon transverso y acá atrás estaría el mesocolon transverso. Todo lo que está abajo es inframesocólico. Bien. Y acá vamos a encontrar fundamentalmente a las asas delgadas, que son muchas, que es el yeyuno y el ilion. El duodeno se continúa con el yeyuno. El yeyuno después hace muchas asas y se continúa con el ilion en mitad de todo este trayecto. El ilion también hace muchas asas y después se continúa con el intestino grueso, que es parte de lo que también vamos a encontrar en el espacio inframesocólico. Tenemos al ciego, al colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso, ángulo cólico izquierdo, colon descendente y después colon sigmoide. Finalmente vendría el recto para terminar con el tubo digestivo, el recto y el conducto anal, pero eso lo vamos a encontrar en el espacio pélvico subperitoneal. Entonces, dijimos que aquí era yeyuno y se continuaba con ilion y acá entonces es ilion. En esta imagen cortaron aquí al yeyuno y aquí al ilion y sacaron todas estas asas delgadas. Entonces queda el yeyuno acá, el ilion acá, y vemos, como sacaron las asas delgadas, podemos ver mejor a las estructuras que le mencioné del intestino grueso, donde tenemos al ciego, que tiene el apéndice, tenemos las porciones del colon, que son el colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso, ángulo cólico izquierdo, colon descendente y colon sigmoide. Después se continúa con el recto y con el conducto anal, pero eso, como ya les dije, se estudia en el espacio pélvico subperitoneal. Ahora vemos, en este caso, el espacio retroperitoneal y el espacio pélvico subperitoneal. Y esta imagen está genial porque Netter dibuja acá un poquito de peritoneo. Fíjense, como dibujó un poquito de peritoneo. Como haciendo entender que a todo esto le quitó el peritoneo porque este peritoneo estaba delante de todo esto. Entonces, esto es el peritoneo parietal posterior, que lo cortó y entonces vemos aquí de frente a las estructuras del espacio retroperitoneal, donde vamos a encontrar a los grandes vasos, que son la aorta abdominal y la vena cava inferior. Encontramos también a los riñones, encontramos a las glándulas suprarrenales, vamos a encontrar a los uréteres también, y también hay otras estructuras que no se ven acá, como el plexo celíaco o parte de la vía linfática donde está la cisterna de Kilo y todo eso, que eso lo hablaremos mejor en la clase de retroperitoneo. Luego acá abajo, fíjense como aquí vemos a la vejiga y acá atrás estaría el recto. Vean cómo entonces el recto está debajo de en ese espacio pélvico subperitoneal. En este caso, no estamos viendo en el medio entre la vejiga y el recto, estaría algún órgano genital, que en el caso del hombre está la próstata y las vesículas seminales que están mucho más abajo. Si fuera la mujer, veríamos acá al útero, que está, sí está un poco más arriba. Y finalmente hagamos un dibujo de las vísceras de la cavidad abdominal para irnos familiarizando. Acá tenemos al hígado con su vesícula biliar, a la izquierda el bazo y en el medio al estómago. Estas serían las vísceras que se encuentran en el espacio supramesocólico, de derecha a izquierda, hígado, estómago y bazo. Recordemos que el estómago forma parte del tubo digestivo, ese tubo digestivo que empieza en la cavidad bucal, luego se continúa con la faringe, luego con el esófago recorre toda la cavidad torácica, atraviesa al diafragma por el hiato esofágico y luego cuando llega al abdomen se continúa con el estómago. El estómago se va a continuar con el duodeno, que tiene varias porciones. Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Esta cuarta porción, que es ascendente, se continúa con el yeyuno. Pero lo cortamos acá un momento y vamos a hablar de una víscera que está en relación con el duodeno, que tiene una relación anatómica y funcional muy importante, que sería el páncreas. El páncreas, fíjense que va a tener varias porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola.
Y además tiene otra porción, que es una prolongación, que sería el proceso uncinato, o proceso unciforme, o páncreas menor. La cabeza del páncreas va a encajar en la concavidad del duodeno, o sea, en la concavidad que forma la primera, la segunda y la tercera porción, y van a estar ahí en relación. La cola, vean que llega hasta donde está el bazo, y además tenemos que el páncreas se encuentra, sobre todo su cuerpo, se encuentra detrás del estómago. Entre el estómago y el páncreas va a existir un espacio que se llama transcavidad de los epiplones y que vamos a hablar bien cuando hablemos de peritoneo. Ahora sí, continuamos con tubo digestivo. Aquí el duodeno se continúa con el yeyuno y entonces tenemos acá todas las asas delgadas. Fíjense que tenemos al yeyuno y después al ilion. Obviamente estas son muchas más vísceras. Yo esquemáticamente lo dibujo así para que no nos compliquemos tanto, pero son muchas. Entonces tenemos primero al yeyuno y después vamos a tener al ilion. El duodeno, el yeyuno y el ilion en conjunto forman el intestino delgado. Y se van a continuar entonces con el intestino grueso, que está conformado por el ciego, que tiene el apéndice, el colon ascendente, el ángulo cólico derecho, colon transverso, que es del que tanto hemos hablado desde el inicio, ángulo cólico izquierdo, colon descendente, colon sigmoide, y finalmente el tubo digestivo termina en recto y después conducto anal. En el espacio inframesocólico vamos a ver al yeyuno, al ilion, al ciego y a las porciones del colon. El recto y el conducto anal lo vemos en el espacio pélvico subperitoneal. Y ahí también vamos a encontrar anterior al recto a la vejiga. Entre la vejiga y el recto se van a encontrar órganos genitales que varían dependiendo del sexo. O sea, en el hombre vamos a encontrar mucho más abajo la próstata y las vesículas seminales. Y en la mujer vamos a encontrar el útero, que sí sobresale acá, en medio del recto y de la vejiga. Y también las trompas uterinas, los ovarios, etc. Ahora nos vamos con el espacio retroperitoneal, donde vamos a ver a la aorta abdominal, que ahí se está dividiendo, se trifurca, sus ramas terminales serían las ilíacas primitivas y la sacra media. Entonces ahí termina la aorta abdominal. Y a su lado vemos a la vena cava inferior. Luego tenemos a los riñones, que también están en el espacio retroperitoneal, y encima de ellos a las glándulas suprarrenales. Y finalmente a los uréteres, que salen de los riñones y después se continúan con la vejiga, que está en el espacio pélvico subperitoneal. Ahí tenemos además a la vena porta, que es uno de los vasos importantes que vamos a estudiar cuando hablemos de vasos de abdomen. Y estudiaremos la aorta abdominal, la vena porta y la vena cava inferior. Y cerramos con este resumen de todo lo que hemos visto en estos videos introductorios de abdomen. El abdomen tiene un continente y un contenido. En el continente vamos a encontrar límites óseos en los cuales se van a insertar los músculos que forman las paredes del abdomen. Tenemos una pared anterolateral compuesta por los músculos anchos, donde está el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, y músculos largos, donde tenemos al recto y al piramidal del abdomen. Recordemos que la aponeurosis de los músculos anchos terminan envolviendo al músculo recto y así forman la vaina de los rectos. La pared posterior la dividimos en dos grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. El grupo posterior ya lo estudiamos con músculos de dorso. Ahora vamos a estudiar el grupo anterior, en donde están el cuadrado lumbar, el psoas menor, el psoas mayor, el ilíaco, y recordemos que las fibras inferiores de estos dos últimos se unen para formar al psoas ilíaco o al iliopsoas. Tenemos la pared superior, que está conformada por el diafragma, que también se le llama diafragma tóraco-abdominal, porque separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene un centro aponeurótico y en la periferia tendría su porción muscular. Además tiene varios orificios por donde pasan estructuras del tórax al abdomen y del abdomen al tórax. Finalmente tenemos la pared inferior, que sería el diafragma muscular pelviano, conformado por el músculo elevador del ano y el músculo isquiococcigio. Por su parte, el contenido lo dividimos en 4 regiones. Un espacio supramesocólico, por arriba del mesocolon transverso, en donde encontramos al hígado, al estómago y al bazo. Un espacio inframesocólico, por debajo del mesocolon transverso, donde vemos al yeyuno, al ilion, al ciego y al colon.
Después tenemos un espacio retroperitoneal por detrás del peritoneo parietal posterior, hacia acá, en donde vemos a los grandes vasos, la aorta abdominal, la vena cava inferior, y también vemos al riñón, a las glándulas suprarrenales, a los uréteres, y otras estructuras que no vemos en esta imagen, como por ejemplo estructuras nerviosas, que serían el plexo solar, y estructuras linfáticas como la cisterna de Kilo y los troncos colectores, que vamos a hablar cuando veamos retroperitoneo. Y finalmente tenemos el espacio pélvico subperitoneal por debajo del peritoneo parietal inferior, donde vemos hacia adelante la vejiga y hacia atrás al recto, como se ve acá, adelante la vejiga y atrás el recto. En el medio, dependiendo del sexo, vamos a tener diferentes estructuras. En el caso del hombre, tenemos más abajo a la próstata y a la vesícula seminal, y en el caso de la mujer tendríamos al útero con las trompas uterinas y con los ovarios. Y así culminamos esta segunda parte de los videos introductorios de abdomen. Para cualquier consulta nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Yo soy José Villavicencio y esto es Med Tutor Academy.